casi es, no es constante, pero casi. O sea que no hay mucha diferencia en una sección con respecto a la otra, pero sí, yo tomaría el más desfavorable, el que mayor BU te dé. ¿Sí? Buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Algo más? Bueno, mira, yo iba a preguntar lo mismo, pone Ana Paula acá en el chat. Bueno, ¿les quedó claro? O sea, la carga distribuida es debido al peso propio del elemento. Ahí el peso que manda es la carga puntual. Por eso casi no hay, todas las secciones van a ser muy similares. No es constante, pero casi constante. Bueno, yo les voy a hablar, no sé si alguien más se conectará, pero ya puede ser. Les voy a hablar sobre el cuestionario de hoy a la tarde. Yo lo preparé así. El cuestionario tiene los dos temas que la mayoría de ustedes no hizo nada, o sea, que nadie hizo nada, o al menos todo lo que miré yo hasta ahora, en el cuestionario anterior, y eso es debido a que les haya faltado el tiempo. Entonces, están estos dos temas que son entrepisos sin viga y elementos especiales, con una pregunta para cada uno y pide la justificación. Como ustedes me dijeron en lo que charlamos después del cuestionario, la justificación la pueden hacer toda junta, ¿sí? En un cuestionario aparte que hay, que dice justificación. Entonces, ustedes contestan esas preguntas y bueno, y es los cálculos que hacen para contestar esas preguntas, después sacan foto y lo mandan al otro cuestionario que se llama justificación. Y después hay otro cuestionario que es para que suban los armados. La gente que subió en el cuestionario anterior, por favor, vuélvalo a subir acá. No sé si han hecho o no modificaciones. Esos armados yo no los miré, así están, o sea, al darles más tiempo, así corregimos a partir de ahora. Y ese cuestionario lo puse para que se cierre a las 8 de la noche, de la tardecita, cosa que, que tengan un tiempo más después de que terminan el parcial para poder subir sus armados. Y una cosa que me olvidaba, en el tiempo que ustedes estén haciendo el cuestionario, si tienen alguna pregunta acerca de enunciados o ese tipo de cosas y la quieren hacer, yo voy a estar en este chat, voy a estar abierto para eso. ¿Por qué les digo esto? Porque en el cuestionario anterior pasó que después que lo hicieron, yo me encontré con que había preguntas. Por ejemplo, Iván, vos me preguntabas si se podía dar más tiempo. Yo esa pregunta, primero que creo que eso no se puede, una vez que está corriendo el cuestionario no se puede hacer modificaciones. Pero segundo, podríamos haber arreglado, por ejemplo, termina ese cuestionario, lo reformulo y vuelven. Pero la verdad que esa pregunta no la llegué a ver. O sea, yo estaba pensando que las preguntas iban a venir por el sitio, por esto. Así que, les digo eso por si lo necesitan. Claro, lo que había pasado el día del cuestionario era que, yo entré varias veces a la videollamada y no había nadie. Pero no había nadie, pero si te hubieras quedado 2 minutos ya venía. Lo que pasa es que deberías entrar y salir. No estaba sentada, pero sí estaba atenta. Perdón, pero... buenísimo. Sí, también había entrado y digo, no hay nadie. No, quédense, 2 minutos, así que sí, yo estaba atenta. Lo que pasa es que
solamente vi sí, Axel. Con Axel hablé ese día, pero Axel me decía que él quería estar por si alguien hacía una pregunta, pero yo le dije no, porque si alguien va a hacer una pregunta yo te voy a decir que salgas. ¿Sí? Bueno. ¿Algo más que quieran? O empezamos un poco con el tema de la clase de hoy, a ver si podemos, mi idea es terminarlo, así mañana empiezan con Raúl laminares, ¿sí? Estructuras laminares. Buenísimo. ¿Estamos? Bueno, yo voy a compartir mi pantalla y vamos a arrancar. Díganme si ven esto. Sí. Perfecto. Bueno. Si quieren, como no habíamos adelantado mucho, vamos a hacer un repaso, pero a vuelo de pájaro, por lo que vimos y enganchamos a donde habíamos dejado. Entonces, la idea es que hay que diseñar un tanque de agua para un edificio. Este tanque es compartimentado y las medidas son las que se muestran acá. Está formado por una tapa, que es una losa, que está justo en el límite de que sea una losa cruzada. Y luego, en el perímetro, está formado por 4 vigas de gran altura y una viga que es una viga divisoria, el tabique divisorio. En la parte inferior está formado por losas. Estas losas están apoyadas en las vigas perimetrales y también están apoyadas en el tabique divisorio. Este tabique divisorio, a su vez, descarga en las vigas, en 2 de las vigas perimetrales, en las vigas perimetrales largas. Bien, entonces, la clase anterior habíamos visto que empezábamos con la tapa, hacíamos el predimensionado del espesor de la losa, teniendo en cuenta la esbeltez de la misma. Para eso utilizábamos una tabla que es exactamente lo mismo que utilizar la fórmula que veníamos usando antes, que estaba en el capítulo 9, que está en el capítulo 9 del CIRSOC 201. Y en este caso particular me gustó usar la tabla porque la tabla sirve solamente para algunas relaciones de beta, y justamente esta es una relación que esta losa cumple con una relación que está en la tabla, entonces para que sepan que existe esta tabla. Bueno, una vez que sacamos el espesor, tenemos la sobrecarga de azote inaccesible y llegamos a determinar por 2 fórmulas, ¿sí? Una que contempla peso muerto y fluido y la otra que contempla peso muerto también con fluido y cargas de servicio. Llegamos a determinar 2 distintas cargas. Bien, con la carga mayor vamos a diseñar la losa. Llegamos obviamente a momentos que son muy diferentes porque esta losa, como les dije, es casi unidireccional, y con eso determinamos la armadura. Bueno, obviamente hicimos la verificación que no se necesitaba un diseño del corte, y esta losa lo que tiene de particular es que necesita tener 2 agujeros, ¿sí?, para poder ingresar al tanque. Entonces, esos agujeros los tratamos sabiendo que son agujeros pequeños, lo que se llama pequeños o moderados, que son menores
o iguales a 1/5 de la luz, entonces no se necesita hacer algo especial, sino solo la armadura que iría en el agujero, repartirla hacia un lado y hacia el otro. Eso es todo. Puede pasar como está acá, de punta a punta, o se la puede cortar después de el anclado de esta armadura. También, si uno ve en la bibliografía, se suelen colocar barras que no se calculan, que se ponen a 45 grados en las esquinas, y eso es porque al ser una esquina a 90 grados, puede existir una concentración de tensiones y producirse fisuras. Entonces, ese hierro sería un hierro que va a coser esa fisura. Pero eso no es de cálculo, sí. Pero disculpa, sí, pero se los comento porque por ahí ustedes van a obras y eso y suelen tener esa armadura, pero no es una armadura que se calcule. Sí, te escucho. Porque la clase pasada tuve problemas con internet y no había llegado a esta parte. Ponele, ahí dentro del hueco pasarían 2 hierros en vertical y 2 horizontal. Entonces pongo 2 barras a cada lado. No, si pasan 2 hierros, tendrías que poner una y una. O sea, se pone la misma la cantidad de hierros que vayan ahí. Por ejemplo, fíjate, acá más o menos podríamos decir que en por este agujero pasan 4 hierros. Entonces, lo que habría que hacer es poner 2 arriba y 2 abajo. Y lo mismo hacia los laterales, 2 y 2. Listo. Bien, después lo que hicimos es ver cómo era la descarga de esta losa. Esta losa descarga, como está dibujado acá, con un ángulo a 45 grados, entonces las vigas largas van a tener una descarga que va a tener una forma de trapecio y las vigas cortas van a tener una descarga que va a ser en forma de triángulo. La altura de este trapecio, de este triángulo, ¿sí?, que es esta altura, va a ser igual a la carga multiplicada esta luz, que es en este caso de 2 metros. Entonces, bueno, acá sacamos cuál es la descarga. Nosotros, ¿con qué vamos a trabajar? Nosotros vamos a trabajar para cargar las vigas con la descarga menor. ¿Y por qué vamos a trabajar con la descarga menor? Vamos a trabajar con la descarga menor porque la carga, las cargas, los estados de carga salen de 2 ecuaciones. Uno, que sería que da la carga más grande, que contempla a la carga muerta y también contempla a los fluidos, pero multiplicados por 1,2. Y esta, que no contempla una carga de servicio, pero contempla a los fluidos y a la carga muerta, multiplicados por 1,4. Entonces, este elemento estructural básicamente está cargado con cargas de fluido. Por lo tanto, esta va a ser el estado que va a primar, el que va a dar los máximos esfuerzos. Entonces, bueno, sacamos esa carga. Bien, después, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a ver las paredes estas laterales, todas las paredes del contorno, y nos dimos cuenta que además de ser vigas pared, porque trabajan con carga en su plano, también tienen el esfuerzo que les produce el líquido que está dentro del tanque, entonces que sería un esfuerzo perpendicular a su plano. Por lo tanto, son elementos que trabajan como viga pared y como losa. Bien, en el trabajo de losa dijimos que estos elementos están empotrados en todos sus bordes y que están solamente apoyados en una viga que está en la parte de arriba del tanque. Que esta viga después la vamos a calcular. Todavía en la clase pasada no llegamos a calcularla, pero la vamos a calcular.
Bien, entonces nos quedan losas de este tipo y cargadas con una carga triangular, que es la presión del agua. ¿Qué pasa? Esta misma losa, dadas las medidas, es la que se va a repetir en esta cara 2 veces, es la misma que tengo acá, y en esta cara 2 veces. Y también podríamos decir que con un poquito de diferencia es la losa que también va a aparecer en este elemento que es de separación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que resolver estáticamente esta losa y las tablas de Marcus-Loser o el método de rotura que veníamos aplicando es todo lo hemos hecho para cargas uniformes. Entonces, tenemos que salir a buscar nuevas tablas para la resolución, como pueden ser las tablas de Varese o como pueden ser unas tablas que aparecen en el libro Posiazzaro, que justamente de ahí están sacadas, ¿sí? Es esta, que están sacados estos momentos. Bien, con la ayuda de esta tabla sacamos los momentos y una vez que tenemos los momentos llegamos a tener momentos bastante grandes en los apoyos porque es un método elástico, el de las tablas de Posiazzaro y el de Varese también, y tenemos momentos en los tramos. Bien, pero como vemos acá aparecen unas tracciones. Estas tracciones, ¿de dónde vienen? Estas tracciones, ¿se acuerdan? Son producto de la carga esta de cuando actúa como losa. Por ejemplo, si estamos trabajando con la losa 5, ¿sí? Esta y esta tracción va a venir de esta losa, ¿sí? Al estar sometida a carga va a traccionar a esta, y de la losa de atrás, que al estar sometida a carga va a traccionar a esta. Bien, ¿cómo salen esas tracciones? Bueno, esas tracciones salen de acá adoptando bastantes criterios, y por eso esto por ahí puede hacerse de otra forma y hay que evaluar si puede ser o no. En este caso, la descarga, ¿sí? de las reacciones, al ser una losa cuadrada, va a estar formada por 4 triángulos, ¿no es cierto? Y la carga esta es triangular, entonces se complica mucho para sacar ese volumen de triángulo con una carga triangular. Por lo tanto, lo que hacemos es tratar de esta carga triangular pasarla a carga uniforme. En el caso de esta carga, ¿sí? Que iría a dónde? A apoyar, a pasarse a la viga superior, directamente la tomamos como si fuese todo uniforme, contemplando carga de más, y esta carga, que va a ser la que va a traccionar a la losa que está en el fondo, cuando pase, también la vamos a tomar uniforme, pero si así la tomamos la total uniforme, es como que vamos a poner carga demasiado grande. Por eso decimos que la vamos a uniformar con respecto al baricentro del triángulo. Entonces, de acá, con estos criterios, sacamos una carga de superficie uniforme para el triángulo de arriba y una carga de superficie uniforme para el triángulo de abajo. Con los triángulos de los costados hacemos lo mismo y decimos que la carga va a ser uniforme con respecto a lo que sería el baricentro de este triángulo. Entonces también nos queda una carga de este tipo. Bien, esta carga, ¿sí?, es la que va a pasar y la que va a generar, bueno, la tracción. En este caso, ¿sí?, tenemos la carga esta, que sería esta, ¿no?,
que lo vamos a tener que multiplicar por la longitud, la altura, que va a ser de 2, y nos va a dar 56 kilonewtons sobre metro, y con esta forma. Entonces, por eso es que cuando venimos acá y evaluamos la tracción, a ese 56 kilonewton metro lo multiplicamos por este valor, ¿recuerdan? De 0,67 para llevarlo a una carga uniforme. Entonces, de esa forma tenemos la tracción, esta que aparece acá. Y nuestra losa sería flexo-traccionada. Bien. Claudia. Sí. Yo el otro día te había preguntado por ese coeficiente, si no podíamos tomar también el triángulo. Sí. Ahora que lo pienso, no, creo que no estaría bien, porque si esa carga triangular, si la tomamos constante, como que quedaría muy sobredimensionada en la parte de arriba y con poco hierro en la parte de abajo, que en la parte de abajo es donde tenemos más esfuerzo por el agua, ¿no? Pero, sí, pero vos, no me acuerdo bien el planteo que me habías hecho. Vos me parece que me habías dicho como de evaluar todo eso en carga y poner una carga puntual, ¿no? No, yo he hecho tomar esa carga triangular que está ahí arriba en la presentación, tomarla como una toda constante. ¿Esta? No, la que está en color azul. La que tiene 2 cuadraditos. Sí, ponerla toda constante, o sea, esto sería así. Claro, sí. Pero no, me parece que estaría mal hacer eso lo que yo decía. Sí, porque vas a estar sobredimensionando mucho. Claro, sí. Sí, no te había entendido, discúlpame. Entonces, bueno, acá está un poco marcado cómo son esas tracciones, ¿no? Como que en la parte de abajo la losa va a estar traccionada por esta carga, va a estar sometida a una tracción por esta carga. En la parte de arriba, esto es lo que va a descargar en la viga, y esta es la tracción que se va a generar. Por ejemplo, esta losa, que a quién tracciona, y tracciona a las dos losas grandes, ¿no? Con esta y esta. Más o menos es eso, queda así. Y después a este mismo elemento, ¿se acuerdan que lo habíamos visto como elemento viga-pared? Y para ser un elemento viga-pared, con las cargas en su plano, las cargas que teníamos que ver eran la del peso propio del elemento, la de la tapa, que como era triangular la multiplicábamos por este coeficiente para llevarla uniforme, entonces con esto tendríamos una carga uniforme, y la de la losa inferior, que bueno, están en una diapositiva más adelante, yo ahora se las voy a pasar para que la recuerden. A ver. Que sería esta, la losa inferior va a estar sometida a una carga que es esta, ¿sí? Que va a ser el peso propio de la losa más la carga de fluido, que la carga de fluido va a ser el gamma del agua por 4 ahí. Entonces tengo la losa está sometida a este peso superficial, y bueno, la distribución de ese peso va a ser, como es cuadrada, en triángulos, y bueno, lo multiplico por la altura del triángulo, me queda esta carga, que es esa que estamos viendo acá. Que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Que es la reacción que le pasa a la losa de fondo, es una reacción triangular que la tengo que multiplicar por el coeficiente para pasarla a rectangular, y con esto tengo la viga pared. Bueno, entonces tengo que resolver una losa,
tengo que resolver una viga pared y en base a esas armaduras que voy a sacar por cada uno de los elementos, después voy a tener que acordar para satisfacer las necesidades de ambos. Lo mismo voy a hacer con el tabique divisorio. El tabique divisorio lo voy a considerar que está empotrado, pero acá está libre. ¿Por qué? Porque no tiene esa viga perimetral, ¿no es cierto? Entonces, esta losa está empotrada en 3 lados y libre en la parte de arriba. Es una losa que tiene 40 centímetros menos, ¿sí? No llega a tocar la tapa. Y bueno, entonces acá también, cuando lo trato como un elemento losa, sacamos la carga, que es una carga triangular, y esta carga triangular la voy a analizar. Para eso voy a utilizar otra tabla que también está en el libro Pozzi Azaro, con esta parte, fíjense, sin tener algún apoyo, libre, y bueno, puedo sacar los momentos. ¿Qué pasa? Como este tanque puede estar todo lleno de un lado, pero libre del otro, la armadura que voy a sacar con estos cálculos, la voy a tener que poner a ambos lados, porque puede ser viceversa, puede estar de un lado el agua y vacío en el otro, o de la otra forma. Y también se puede dar que pueden estar los 2 compartimentos llenos o con variación de altura, pero en el caso que estén los 2 llenos, ese va a ser el caso donde este elemento losa no va a estar trabajando, ¿sí?, con carga de agua, pero sí, si bien no va a tener carga de agua, va a tener la tracción, ¿sí? Va a estar sometido a una tracción, y esa tracción va a ser la que les pasen las vigas, ¿sí?, de frente y las vigas de fondo. Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver ahora un poquito más adelante. Y acá está cómo sería que hacemos el pasaje de las reacciones de este tabique. Bueno, vamos a tener la reacción esta, que va a ser la que va a traccionar a las losas de fondo, y vamos a tener las reacciones debido a esto, ¿sí?, que van a ser las que van a traccionar a las vigas de frente y a la viga de fondo. También ahí, recuerdan, tomábamos una cosa, acá la distribución, fíjense cómo es, cuidado, ¿por qué es así? Porque este lado es libre, ¿no es cierto? Entonces acá no hay pasaje de carga porque no hay apoyo, entonces pasa así, de esta forma, y todo esto es lo que va a traccionar a la viga de frente y de fondo, y esta traccionar la losa de fondo y esta a la otra viga, o de frente o de fondo. Entonces, ¿qué suposiciones vamos a hacer? Las mismas que hicimos antes. Para este triángulo vamos a tomar que la carga va a ser uniforme en el baricentro del triángulo, y para este trapecio que la carga va a ser uniforme a la mitad del triángulo. Entonces, con eso sacamos las reacciones, ¿sí? Y bueno, estas son las cargas que vamos a estar pasando. Bien, después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar a este elemento como viga pared. Y para eso, o viga de gran altura, para eso va a estar sometido a la carga de su propio peso por la parte de arriba, y a 2 veces la carga de fondo, porque concurren en las 2 losas, por la parte de abajo. Esto es uniforme, pero esto lo multiplicamos por este coeficiente para pasar de carga triangular a carga uniforme. Entonces, bueno, con estas cargas trabajaríamos como
viga pared en un elemento que está apoyado, pero indirectamente, porque este elemento no apoya en columnas, sino que apoya en la viga de frente y la viga de fondo. Y acá lo que está sacado es cuál sería la tracción, ¿sí?, que este elemento le va a pasar a las, ¿cómo es?, a las vigas de frente y a la viga de fondo. Bueno, después, ¿se acuerdan? Teníamos la viga de frente y la viga de fondo, y esta viga iba a estar cargada con una carga uniforme. Esta carga es debida a la tapa y en realidad es una carga trapezoidal, pero para llevarla a carga uniforme la tenemos que multiplicar por 0,82. Entonces, fíjense, esa carga era 10,08, lo multiplicamos por 0,82, queda una carga uniforme de 8,27, y a eso le sumamos el peso propio del elemento, que va a ser gamma del hormigón por la altura, por el espesor, mayorado por 1,4, y nos da este valor que sumado a este nos da este. Después tenemos esta reacción que es la descarga del tabique divisorio, y tenemos en la parte de abajo la descarga de las losas. Esta descarga de las losas son dos triángulos de 128,8 kilonewton sobre metro cuadrado, que es lo que le pasan las dos losas, y para llevarlo a una carga uniforme lo multiplicamos por 0,5. Nos queda este elemento como viga pared, como losa ya lo hemos resuelto, como viga pared nos queda este elemento y obviamente tenemos que resolverlo. Después habíamos llegado acá a la viga de fondo. Esta viga de fondo estaba cargada con su peso propio, el peso del fluido, y nosotros podemos considerar que esta viga está empotrada en todo su perímetro, y cuando el tanque esté lleno o tenga el mismo nivel de líquido en ambos compartimentos, o lleno o vacío, pero el mismo nivel de líquido, podemos considerar que hay un empotramiento. Pero cuando el tanque, uno esté lleno y uno vacío, al existir tanta diferencia de carga, este empotramiento no se va a comportar como un empotramiento rígido. Entonces, es por este detalle, que nosotros vamos a calcular los momentos en el apoyo como si estuviese todo el contorno de la losa empotrado. Para eso vamos a utilizar la tabla del libro Marcus Loser, que es la tabla 6, y bueno, y sacamos rho y kappa, y sacamos los momentos que son de apoyo, y después vamos a considerar que este borde está solo apoyado, ¿sí? Y con este borde apoyado en el tabique vamos a calcular los momentos de tramo. Esta tabla, en el libro de Marcus Loser, es la tabla de apoyo tipo 5, entonces con esto sacamos el alfa y el beta con la relación de lados, que va a ser 1, y determinamos el momento en X y el momento en Y. Entonces tendríamos ya los momentos de la losa, ¿sí?, con los momentos de apoyo que antes hemos sacado, el momento en X y el momento en Y de tramo, y estas tracciones que en la losa son debidas a las vigas perimetrales
cuando trabajan como losa. Bueno, acá, a ver si está, no está, para que vean este valor, que es en todos el mismo valor. Está en la diapositiva 14. Es esta. Entonces sería esta, ¿sí? 93,3 que lo multiplicamos por 0,67 para llevarlo a una tracción uniforme. Bien, esto ya lo hemos visto y ahora viene el tema, o sea, esto es cómo pasa la carga de la losa a las vigas perimetrales. Ahora viene el tema de compatibilizar los momentos en los apoyos. ¿Qué pasa? Al ser este tanque de las mismas medidas, ¿sí? A ver, vamos a... Quiero buscar un dibujito del tanque. Bueno, al ser estas losas de las mismas medidas, ¿qué pasa? Cuando estemos en esta arista, los momentos que tenga de un lado y del otro van a ser los mismos. Lo mismo va a pasar en esta, en esta, cuando esté acá también. Pero, ¿qué pasa cuando yo me venga a estas aristas? Cuando yo venga a estas aristas, ¿sí?, que unen la base, la losa de la base con las losas de las vigas perimetrales, ¿sí?, esos momentos no van a ser iguales. Entonces, y van a estar en la misma arista. Entonces, lo que hay que hacer ahí es compatibilizar los momentos. Miren un poquito lo que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta una losa, por ahí la más sencilla de ver, la losa lateral. Claro, si ubican la losa lateral y la losa lateral en el encuentro con la losa de fondo. Para eso vamos a tener que mirar dos diapositivas, ¿sí? Por un lado vamos a mirar la diapositiva 26. Ay, está mal el enlace, esperen. No. ¿Cuál es la 26? Bueno, miren en la diapositiva 26. En el fondo, ¿sí?, supóngase acá tengo la viga esta perimetral. En el fondo, en la parte de la losa, ese momento es de 43 kN/m. Y cuando me voy a la parte de la viga, ese momento en la viga, ¿sí?, trabajando como losa, es de 30,91 kN/m sobre metro. O sea, estoy en el mismo borde y tengo un salto de momento, y eso no puede pasar. Entonces, ¿qué se hace acá? Bueno, se puede hacer un promedio entre los dos momentos y en base a eso recalcular los momentos de tramo. ¿Qué hicimos nosotros para hacerlo más sencillo? Directamente entre 30,91 y el otro momento, que era de 43, tomamos el momento mayor y al momento de tramo no lo cambiamos, ¿está? Entonces, esa es una forma de decir, bueno, yo voy a calcular y me voy a estar del lado de la seguridad, sobredimensionando, obviamente acá. Y bueno,
estos momentos, como son momentos de losas que tienen la misma carga y las mismas dimensiones, van a ser iguales, entonces no hay problema. Y bueno, y después tenemos las tracciones. Con estos elementos voy a calcular la losa a la flexión. Para calcular esta losa a la flexión, voy a tener, por ejemplo, en X, en el apoyo en X es este momento, este N, entonces saco la excentricidad me da mayor que la mitad del elemento, entonces esto quiere decir que el eje neutro corta la sección, por lo tanto es un elemento de gran excentricidad y yo puedo utilizar la tabla de flexión 3 como lo usábamos antes, sacando un momento equivalente a ese. Luego en la armadura también tengo en cuenta el N y saco la armadura. Corroboro si es más grande que la cuantía mínima y me encuentro con que no. Entonces adopto cuantía mínima. Si adopto cuantía mínima para el momento de tramo, que era el más grande, obviamente, para el momento de apoyo, que era el más grande, obviamente que para el momento de tramo también. Pero fíjense lo que dice acá. La armadura del apoyo va a ir en la cara interior del tanque. ¿Por qué? Para ver esto, piensen en cómo es la deformación que se va a producir en el tanque cuando este esté lleno de agua. Este tanque va a tender como a pansearse, ¿no? Entonces, las tracciones van a estar en la parte de afuera, en los tramos, y en los apoyos en la parte de adentro. Por eso, esta armadura va a ir en el lado interior. Y luego, en el momento en I, ya no tengo tracción, entonces directamente, bueno, uso la tabla de flexión, saco la armadura y la armadura es mayor que la cuantía mínima, entonces, bueno, me quedo con esa armadura. Luego, calculo el tabique. El tabique, ¿sí? Lo voy a calcular a la flexión. Para calcularlo a la flexión, voy a juntar las cargas, tanto de arriba como la de abajo, las sumo, con eso saco el momento último, y una vez que tengo el momento último, saco el brazo elástico entre las dos componentes de tracción y compresión que se tienen que dar. Esto, ¿se acuerdan que se saca por medio de la bibliografía? No está en la normativa. Y una vez que tengo este brazo elástico, puedo determinar la armadura. Recuerden siempre que esta armadura no la puedo determinar por las tablas de flexión 3, ya que cuando tengo vigas de gran altura no están cumpliendo con la condición de que las secciones se mantienen planas luego que son sometidas a carga. Entonces, con esto saco la armadura. Pero cuando voy a sacar la cuantía mínima, claro, al ser vigas de gran altura, se saca la cuantía mínima de acuerdo a la cuantía mínima de vigas esbeltas, no importa, de vigas, del elemento viga. Entonces, fíjense que da muchísimo más. Y me quedo de las dos fórmulas con la más grande. Entonces, esta sería la armadura que tengo que colocar en la parte de abajo del elemento. Y todo con ganchos, todo como habíamos visto para vigas de este tipo. Ahora bien, cuando voy a hacer el diseño al corte, tengo una carga arriba, que trabaja como viga de gran altura, y tengo una carga colgada. Entonces, nuestro reglamento, no en el cuerpo, sino en el comentario, dice que cuando la carga es colgada, así, que viene desde abajo, lo que se hace es que para el corte se toma el elemento como si fuese un elemento de corte en vigas esbeltas. Por eso es que uno siempre tiene que separar la carga. Bien,
Dicho esto, que voy a tener que separar la carga por corte, voy a tener que analizar dos cortes, el de arriba como viga de gran altura y el de abajo como viga esbelta. Voy a sacar la capacidad que tiene el hormigón de tomar el corte, y la capacidad que tiene el hormigón de tomar el corte va a estar dada por la fórmula de vigas esbeltas. ¿Por qué? Porque este elemento es un elemento que no se va a poder fisurar debido a que es un tanque y no quiero que haya filtraciones. Entonces, la bibliografía, específicamente el libro Naui, dice que en estos casos se utiliza la fórmula de vigas esbeltas, que es más conservadora que las de viga de gran altura. Las vigas de gran altura dan mayor capacidad de corte, en cambio esta no. Bien, una vez que tengo esto, busco la sección crítica para la carga de arriba, como lo veníamos haciendo antes, al 15% de la luz libre. Ahí es la sección crítica de corte, saco el corte, verifico que este corte sea más chico que el corte máximo admisible, y una vez que tengo esta verificación, voy a ver que ese corte es muy pequeño con respecto al corte que es capaz de absorber este hormigón, el hormigón de este elemento. Entonces, cuando voy a tratar de sacar la armadura, fíjense, esta fórmula me va a quedar que negativo, o sea, 0, quiere decir que no voy a necesitar estribos. Por lo tanto, siempre lo que debo hacer es poner la cuantía mínima de estribos. Saco cuantía mínima de estribos sabiendo que voy a tener estribos verticales y también estribos horizontales. Eso pasa porque la viga es muy grande, ¿no? La viga pared. La viga pared es muy grande y no está sometida a grandes cargas. No está demasiado cargada porque, ¿qué pasa? Toda esa altura que se necesitó es para que contenga el líquido. O sea, los 4 metros es por volumen, no por capacidad, no por carga. ¿Sí? Por eso es claro, que pasa esto. Y es muy común en estos elementos que ocurra esto que estamos hablando. Bien. Luego me voy a la carga colgada. La sección crítica, ahora, ¿dónde va a estar? Siempre se acuerdan que tenía que cuando la carga venía por abajo, la sección crítica se encontraba a filo del elemento, a filo de la columna. Entonces, es por eso que, fíjense, bueno, acá está sacado el corte, que daría esa carga a filo de la columna, y da este valor. Pero ¿qué pasa? La capacidad que tenía el hormigón de este elemento era 890 kilonewton, ¿no es cierto? Bueno, si yo descuento lo que he sacado por la carga que venía de arriba, eran 65,9 kilonewton, todavía queda este resto de capacidad de corte. Por lo tanto, cuando yo voy a sacar de esto la carga nominal, fíjense, me da 200, pero me quedan 824. Por lo tanto, tampoco va a necesitar estribos trabajando con la carga colgada. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es poner cuantía mínima de estribo. ¿Pero qué cuantía mínima? Y la cuantía mínima que pondría en las vigas esbeltas, ¿sí? La que sale de acá, la que sale de la tabla de corte, que tiene esta forma. Entonces, con esto calculo con las dos formas la carga, el área de estribos verticales, y obviamente me quedo con la mayor, esta de 2,028. Esta carga, esta área, se la voy a tener que sumar ¿a quién? A esto, porque también son estribos verticales de ese elemento. Entonces, este elemento al corte va a estar diseñado con estribos verticales que van a ser la suma de los dos estribos, ese 625 más 2,038,
y estribos horizontales. Es lo que pasa acá, ¿sí? Ahora bien, bueno, acá no están puestos los estribos verticales, pero va. Ahora bien, ¿qué tengo que yo también tener en cuenta? Lo que me dice la bibliografía es que cuando yo tengo cargas colgadas, tengo que poner una cantidad de hierro, de armadura vertical, de modo tal que esa armadura vertical sea capaz de tomar esa carga. O sea, ¿qué quiere decir? Que no necesite hormigón para tomar esa carga, que esa carga esté tomada por la armadura esta vertical. Y para eso... Una pregunta, Claudia. Sí. ¿Eso qué? Porque la carga está al estar colgada va a generar tracciones y el hormigón, como no se le aguanta tracción, como que se desprendería. Si vos ves, en parte eso, o sea, esto es así lo que sugiere la bibliografía, pero si vos ves las trayectorias de tracción yo ahora justamente no tengo ninguna, pero bueno, termino la clase y la mando, las trayectorias de tracción, de tensiones de las isostáticas de tracción son verticales directamente. Entonces, por eso es que hay que respetar esto, que como algo de seguridad, porque es claro, porque sabemos que el hormigón no es apto para tomar las tracciones. Por eso es como regla que hay que ver esto. Y si esto no da, hay que poner más estribos, y si con esto alcanza, hay que dejarlo como está. En este caso particular, nosotros tenemos una carga, ¿sí?, colgada, que es, si ustedes se fijan acá, de 86,30 kilonewton sobre metro, ¿no es cierto? Bueno, eso por un lado. Y nosotros estamos poniendo 8,28, todavía no sabemos qué vamos a poner, pero como mínimo vamos a poner estos centímetros cuadrados por metro de estribo, ¿no es cierto? Entonces, esta cantidad de área trabajando a 42 kilonewton sobre centímetro cuadrado, que es la afluencia del acero, 8, y pico por 48 da mucho más que 86,30. O sea, fíjense, si hago esta relación da 0,24, lo que quiere decir que con esta carga, con esta área cubro esa necesidad, no necesito poner más estribos. Ahora, si yo hago esta armadura multiplicada por la tensión para sacar la carga y da menor que la carga que tengo colgada, ahí tengo que adicionar área hasta lograr que esto me dé 1, o sea, hasta lograr que la carga que tengo pueda estar tomada toda por los hierros. Bien, entonces, luego, una vez sigo con otro elemento, ya tengo el elemento este lateral, sigo con otro elemento, el tabique divisorio. Con el tabique divisorio lo que voy a hacer es sacar los esfuerzos, y cuando saco los esfuerzos, ¿sí?, ¿se acuerdan? Aplicando esta tabla, veo que no son muy diferentes a los que obtendría con la losa anterior, así que directamente puedo tomar lo de la losa anterior. Si lo quiero hacer exacto, bueno, realizo estos cálculos, acá están hechos, ¿sí?, están sacados los momentos. Obviamente, fíjense, siempre los empotramientos mucho mayor que los momentos de tramo. Esto es porque es un método elástico, y a esto, como dice acá, se debería agregar la tracción cuando tengo solo un lado lleno, ¿sí?
que no está acá. Eso por un lado, y también tendría que comparar qué pasa cuando no está trabajando con la carga del agua porque está lleno, pero sí está trabajando traccionado por el hecho de estar lleno. Cuando está trabajando traccionado, fíjense que a la tracción de la losa la voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque van a ser 2 losas que estén traccionando a este tabique divisor. Entonces, fíjense, con la carga dividido phi, saco la tracción nominal, y esa tracción nominal la voy a dividir por la tensión y voy a sacar la armadura que voy a necesitar. Obviamente esta es otra armadura que voy a tener que tener en cuenta a la hora de hacer el armado. Después voy a evaluar también como tabique, y como tabique voy a tener la carga del peso propio y a su vez la descarga que le va a producir las 2 losas del fondo. Ahora bien, acá hago exactamente lo mismo, voy a sacar con estas cargas sumadas el momento, voy a sacar el brazo elástico, voy a calcular la cantidad de armadura, y fíjense que pasa exactamente lo mismo, la cantidad de armadura es muy chica con respecto a la armadura que me va a dar por la cuantía mínima de armadura que me estaría dando este valor. Entonces, este es el que prima. Para el corte, ¿sí?, hago exactamente lo mismo, determino la capacidad que tiene el elemento de tomar el corte, y en este caso voy a también, todo voy a hacer muy similar a lo anterior, con la carga que tengo en la parte de arriba, voy a sacar, ¿sí?, cuál es en la sección crítica, voy a sacar la carga última, y acá la sección crítica, por ser un elemento que está colgado a otro, no va a estar a 0,15 de ln, sino que va a estar a filo, ¿sí?, a filo de lo que sería la viga de frente y de fondo. Entonces ahí saco la carga de U, con eso el B nominal de la carga de arriba, verifico que es mucho más chico que el máximo, y también pasa exactamente lo mismo que pasaba antes. Tengo casi 800 kilonewton contra 70, por lo tanto esta fórmula da 0 y tengo que poner cuantía mínima de estribos, tanto verticales como horizontales. ¿Qué hago posteriormente? Calculo la sección crítica con la carga de abajo, que va a estar, como viene la carga por abajo, también va a coincidir, va a estar a filo, y saco esa carga última, que la paso a carga nominal, y pasa lo mismo. Yo tenía un resto de 728 kilonewton de carga que puede tomar el hormigón, y esto es 402, por lo tanto sé que voy a necesitar un estribado vertical mínimo. Hago estribado vertical de vigas esbeltas, hago las cuentas, me quedo con el número más grande, y bueno, lo mismo que pasaba antes, hago la suma y obtengo el estribado vertical y el estribado horizontal que sale de acá. Con eso estaría armando a corte. Luego trabajo con los tabiques de adelante y de atrás. También saco
momento último, el momento de tramo, en el centro del tramo. Con eso vuelvo a sacar el brazo. Una vez que saco el brazo, puedo sacar la armadura. Fíjense, esta armadura da 16 centímetros cuadrados y por cuantía mínima da 32,5. Por lo tanto, me quedo con esta. Y vuelvo a repetir el diseño del corte, siempre muy similar a todo lo que hemos visto antes. Se divide el corte en dos. Saco la capacidad del elemento de tomar corte, luego saco el corte, la sección crítica a corte de la carga que viene de arriba, que ahora sí, como apoyo en columna, va a volver a ser el 15% de la luz libre. Con eso saco el corte nominal. Una vez que tengo el corte nominal, lo veo si es más chico que el máximo. Esto siempre va a dar, y siempre está pasando lo mismo. Fíjense en la capacidad con respecto a lo requerido. Esto da 0 y nuevamente mínimo armadura de estribos verticales, de estribos horizontales. Luego trabajo con la carga colgada para la carga colgada, la sección crítica ahora va a estar a filo de columna. Pasa lo mismo, que como me quedó resto de capacidad para tomar el corte, puedo utilizarlo. Y nuevamente también necesito estribado mínimo de esfuerzos verticales, lo calculo como antes y ya tendría el dimensionado al corte. Ahora bien, me queda la viga esta, la viga perimetral, que va a rodear a las 4 vigas de gran altura, no al tabique divisorio. Entonces, esa viga, que es esta que está dibujada acá, ¿con qué está cargada? Está cargada con las cargas que le manda las vigas, trabajando como losa, trabajando con el esfuerzo del agua. Entonces, fíjense que son 2 triángulos. En este caso, 2 triángulos, ¿sí? Y en este caso, un triángulo. Entonces, para pasar... Sí. No, perdón, estaba mirando que pensaba por qué está inclinada la viga, y claro, es para evitar que se abran esas paredes, claro, esas vigas paredes. Claro, que tenga, claro, no sé si está inclinada, es una viga cuya altura es menor que su ancho. Fíjense, a ver, esperen, que no les quiero mentir. Sí, pero también la armadura por flexión está del lado izquierdo, perdón. Es una viga de 35 por 15, ¿no es cierto? Y la armadura, claro, la armadura, o sea, esta viga, la carga de esta viga está acá, ¿entendés? Entonces, no es que está el brazo, o sea, la cabeza de compresión estaría acá, en el tramo. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Claro. Esto sería su ancho, esta es su altura. ¿Sí? Y está puesta así para que tenga rigidez donde la necesita. Y acá arriba iría apoyada la losa de acá, ¿sí? La losa esta de, ¿cómo es? De tapa. Muy bien. Entonces, bueno, estas cargas se ubican de dónde salen. ¿O quieren que por ahí vamos a mirar un poquito acá? Me tengo que ir bastante adelante, pero... ¿Son las tracciones o no? Sí, claro. O sea, es esto. Para. Esto. ¿Sí? Es esta carga, es esta descarga, ¿sí? Que esta, ¿sí? Que pasa, bueno,
a esta le pasa esto, a esta le va a pasar esto, pero a estas y a esta le va a pasar 2 veces esto, porque tiene 2 losas. Entonces, es lo que queda así. A ver, ahí. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero que esa carga, llevarla uniforme. ¿Qué hago? Para llevarla uniforme, multiplico por 0,5 cuando son 2 triángulos y por 0,67 cuando es un triángulo solo. Entonces, ya tengo la carga uniforme. Pero, no sé si ustedes ven que acá aparecen unas tracciones. ¿Y por qué aparecen esas tracciones? Porque, ¿qué va a pasar? Esto, al estar cargado con esta carga es así, ¿no es cierto? Tira así, como para afuera. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a producir acá una tracción en esta viga. Y esta viga, esto tira así, va a producir ¿qué? Una tracción en esta viga. ¿Se dan cuenta? Que estas vigas, al estar unas apoyadas en otras, ejercen un esfuerzo de tracción. Entonces, esta viga, la más grande, quedaría así. Quedaría la carga esta, que era la de los 2 triángulos, que uniformemente distribuida queda de 28 kilonewton sobre metro, y queda esta tracción, que es la tracción que le está haciendo esta carga, ¿sí? Al apoyar en esta viga. Entonces queda esto. ¿Qué hago? Lo tengo que resolver. Para resolverlo, saco, cuando yo tengo una viga empotrada en los 2 extremos, la fórmula del momento en el tramo es la carga por la luz al cuadrado sobre 12. Tengo el momento de tramo con el n, y también el momento de apoyo, que es la mitad del momento del tramo con n. ¿Qué hago? Saco las excentricidades, las dos me dan más que la mitad de la altura. ¿Qué quiere decir? Que estoy trabajando con un elemento que es para trabajarlo con la tabla de flexión 3, con esta tabla. Bien, ¿qué pasa? Saco, trabajando con el tramo, el momento nominal, como es una tracción, fíjense, n negativo. ¿Se acuerdan que la fórmula era n, que sería nu sobre phi, multiplicado por el brazo? Este brazo, de momento, es la distancia desde la armadura hasta el baricentro de la sección. Entonces, con eso saco el momento nominal equivalente. Cuando saco el momento nominal equivalente, saco el KD y me voy a la tabla y fíjense, 0,339. Cuando entro a la tabla, hormigón 30, me voy de tabla. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a necesitar una doble armadura en esta viga. ¿Qué podría hacer? Y podría decir, no, le aumento un poco la altura y chao. Pero también puedo decir, no, quiero trabajar con la doble armadura. Entonces, ¿qué hago? Trabajo con la doble armadura para el tramo. En este caso saco esta relación, KD sobre KD asterisco, que lo saqué recién de tabla. Da este valor, y con este valor voy a entrar, ¿sí? En la tabla, ¿recuerdan? Con el chi, que es D' sobre D, que en este caso es 0,08, y con el otro valor saco el KD' y el KD. En este caso, saqué el KE
y el CAE prima, que son estos valores que tengo acá, y con eso saco la armadura, que da este valor, ¿sí?, para la armadura principal, y da este valor para la armadura que va a estar en la compresión. Acá, en este caso, falta un término que es este término, hay que ponerlo acá porque si no, no se produce el equilibrio. Yo hice la cuenta porque no lo tenía escrito y este valor da aproximadamente 4 centímetros cuadrados. De todos modos no es lo que manda el cálculo, pero les quiero decir que acá le estaría faltando este término para que haya equilibrio. Bien, entonces, ¿dónde voy a poner esta armadura y dónde voy a poner esta? Esta armadura, fíjense, tiene la tracción en esta viga, está del lado de afuera y la compresión del lado de adentro, ¿sí? Piensen cómo vienen las cargas. ¿Se dan cuenta? Estamos en el tramo. La tracción en el tramo se produce del lado de afuera y la compresión del lado de adentro. Entonces, por eso queda así. Esta sería la armadura más grande y esta la más pequeña. Ahora me voy al apoyo. En el apoyo el momento es más chico y acá sí puedo trabajar con una sola armadura, ¿no? No necesito armadura en la parte que está comprimida. Entonces, de la tabla 3 saco que la armadura necesaria va a ser 7,66 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que en la parte de afuera voy a poner la armadura que necesitaba en el tramo. Y en la parte de adentro tengo que ver entre esta y lo que necesitaba del tramo. En el tramo les dije que era 4 y esta da 7, entonces me quedo con 7. Por lo tanto, tengo 14 del lado de afuera y 7 centímetros cuadrados del lado de adentro. ¿Qué pasa? Yo también tengo otra viga para calcular, que es esta. Y esta seguramente da esfuerzos más pequeños. Por lo tanto, voy a necesitar una armadura más chica. Pero en general lo que se hace es que este armado se pone en todo el perímetro, el mismo armado. Entonces, por eso ni está calculada ese armado. Si ustedes quieren hacerlo, háganlo y comparen, pero va a ser así. Bueno, y acá un poco hay un resumen de las armaduras. Bueno, la armadura de la tapa está bien calculada, o sea, ya está bien el armado. Vamos a ver un poco lo de los tabiques y después van a quedar otras cosas para que ustedes, los otros elementos para que ustedes lo hagan. Cuando me voy a los tabiques, fíjense, vamos a ver estas losas laterales, la 4 y la 5. ¿Qué pasa en esas losas? Cuando estoy trabajando con el elemento como losa, yo saqué que en el tramo necesitaba esta armadura en X, esta en Y, y que en los apoyos necesitaba esta armadura. ¿Qué pasa? Como dice acá, los hierros de los momentos del apoyo van del lado de adentro y los del tramo van del lado de afuera. O sea, esta y esta armadura va del lado de afuera y estas 3 armaduras las necesitaría del lado de adentro. Ese mismo elemento, como tabique, necesita unos bucles de 32 centímetros cuadrados, de 32,5 centímetros cuadrados de armadura en la parte de abajo como armadura principal de la viga pared, de la viga de gran altura, y luego necesito 4,28 centímetros cuadrados por metro de estribos horizontales, de estribos verticales. ¿Qué quiere decir? Que por cara voy a necesitar 4,14
Y por flexión voy a necesitar 3,96. Por lo tanto, bueno, hasta acá, porque del lado de adentro voy a estar necesitando 5,27. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner por esta diferencia estribos de 5,27. Y lo mismo voy a hacer con la otra armadura. Yo, estribos horizontales, necesito este valor por metro. Quiere decir que por cara yo voy a necesitar tener esto. Pero del lado de adentro yo necesito tener esta armadura. Entonces, directamente voy a poner esta cantidad de estribos en ambas caras. O sea, voy a tener esto en la cara de adentro y en la cara de afuera. Entonces, ¿se dan cuenta? De esta forma combiné las dos armaduras que necesitaba para el elemento, trabajando tanto por losa, quedan satisfechas, o por tabique. Y así hay que hacer con el resto de los elementos. Entonces, ¿cómo queda el armado? Miren, el armado quedó así. Esto yo lo saqué de un trabajo que hicieron los alumnos el año pasado y por ahí no coinciden las armaduras con esto. Esto puede pasar, pero para que vean cómo quedaría el armado, pondría en la parte de abajo las armaduras para tomar la tracción de la viga pared, los estribos verticales, los estribos horizontales. Y miren cómo se hace en el tema de los encuentros. Fíjense, cuando llego al encuentro en la esquina, esto es visto el tabique desde la planta, ¿sí? Es un corte. Entonces, ¿ven? Se hace un lazo con el hierro. ¿Por qué? Porque acá tengo momento, entonces tengo que tener un lazo. Y acá exactamente lo mismo, ¿ven? Vengo y hago un lazo, vengo y hago un lazo. Esto para los tabiques, para el tabique intermedio. Y este detalle es el detalle de unión de el estribo, sería el hierro de la losa, ¿sí? Interior, con el hierro de la losa de fondo. Entonces, ven, acá tengo un detalle que es, tengo un momento en los dos lados, un momento positivo, perdón, un momento negativo. Entonces, bueno, le tengo que hacer el rulo y puedo poner este hierro cruzado. Y acá hay otro detalle que es este ensanchamiento del tabique en esta parte. ¿Por qué se ensancha el tabique en esta parte? Bueno, el tabique se ensancha en esta parte por un motivo de fisuración, que ahora lo vamos a ver, y también se ensancha porque es bueno para el hormigón, ¿sí? Que no termine en 90 grados, y también es por el tema de la concentración de tensiones, y también es bueno desde el punto de vista sanitario para que no se formen zonas muertas de agua. O sea, que por todos los lados cierra que existan estos ensanchamientos en los encuentros desde la viga perimetral a la losa. Y para que resulte conveniente en el hormigón, esta pendiente es de 3 en 1, ¿sí? Bien. Claudia, una pregunta. Sí, sí. ¿Eso también se podría hacer en un encuentro de vigas pared? Sí. No está hecho acá, pero sí se podría hacer. Sí se podría hacer.
En este caso, fíjate que no, nosotros no lo hicimos, pero sí. Evitarías por ahí zonas muertas ahí. Claudia, Sí. en la parte de los lazos, con todos los estribos se hace la unión. En la parte de los lazos, sí. Esto con todo, o sea, no es uno, con todos los que van llegando. Sí. Lo mismo que acá. Sí. Esto, mírenlo, cualquier duda que tengan, esto no fue algo que salió así en una clase, o sea, los chicos entregaban, corregían y nosotros le íbamos dando ayudas, pero bueno, ahora que está un poquito más aceitado, les mando esto, pero seguramente que ustedes van a tener dudas, o si se presentan dudas, nosotros vamos a estar para contestarla. Por ejemplo, estos diámetros de mandril, bueno, todo, o sea, estos salen del CIRSO, todo lo que necesiten preguntar, nos preguntan, pero bueno, tienen que empezar a hacer algo, ¿no? Porque si no, no hay preguntas. Bien, después, lo mismo que se hizo con esto, habría que hacer con los tabiques que están en el frente y en el fondo, teniendo en cuenta la armadura de tabique y teniendo en cuenta la armadura como losa. Entonces, bueno, en este caso, acá está en los requerimientos de los hierros como losa. Estos serían los hierros que tienen que ir por afuera, estos serían los hierros que van por adentro, y en el caso de tabique sería esta armadura, esta, ¿sí?, que ya está dividida, y esta que ya está dividida. Entonces, bueno, de toda la armadura queda esta como la armadura que va a satisfacer las necesidades de los dos trabajos. Bueno, acá hay un detalle que es un detalle que nosotros teníamos de antes, que los chicos hicieran algo el año pasado, entonces se los puse para, de acá habíamos partido. Y ahora les quiero comentar algo muy interesante, que a mí me resulta muy interesante, pero que desgraciadamente en la bibliografía actual, la nueva, la que obedece a este libro, a esta normativa que estamos usando ahora, no está. ¿Qué pasa cuando se cuelga una viga en otra viga? Cuando hay un apoyo indirecto entre una viga de gran altura con otra viga de gran altura. Mire, esto está sacado de un libro que es el libro Leonhardt, tomo 3. Entonces, ustedes, si por ahí, si les cuesta leer este libro porque no entienden algo, me lo preguntan. Es un libro que está hecho con la normativa que calculábamos antes, pero bueno, no hay este detalle en esta normativa, por eso lo tuve que sacar de acá. Y me parece que es importante. ¿Qué pasa? No sé si ustedes pueden llegarse a dar cuenta de qué sería esto. Esta sería para nosotros, la pared 1, el tabique divisorio. Y esta, pared 2, sería la viga de frente o la viga de fondo. ¿Está? ¿Se dan cuenta el detalle que estoy mostrando acá? Sí. Bueno, entonces, esta pared 1, al colgarse en la pared 2, lo hace a través de unas bielas de compresión, ¿sí? O sea, vieron que estas vigas pared, trabajan con bielas comprimidas que van hasta los apoyos. Esas bielas de compresión aparecen en la parte de abajo del elemento. Y obviamente que, como hay compresión, va a haber una tracción perpendicular a esta compresión. Entonces, para tomar esas tracciones, esto que en alemán quiere decir estribos de tracción, Z, B, U con diéresis. Para tomar esa tracción, lo que tengo que hacer
es poner estribos. Pero ¿dónde voy a poner armadura? ¿Pero dónde voy a poner armadura? Voy a tener que poner armadura, como dice acá, en una distancia igual a 0,5 veces la altura del elemento o 0,5 veces la luz del elemento. De las dos, la que sea menor. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese elemento, ese tabique divisorio, va a quedar también con hierros, ¿sí?, que van a aparecer mallas de armadura en los dos extremos de la parte inferior. Les voy a mostrar para que vean un poquito una resolución. ¿Ven? Este es el tabique divisorio y estas son las mallas que estamos hablando. Quedaría esto. Ahora bien, ¿qué pasa? Por un lado, hay que preparar el tabique divisorio para que pueda pasar la carga a través de esas bielas comprimidas. ¿Por qué? Porque si aparece esa tracción no es tomada, ahí se empieza a fisurar el hormigón y esas bielas comprimidas no pueden llevar la carga porque se pierde la biela comprimida. Por eso es tan importante poner esta armadura. Ahora bien, tengo que, por un lado, reforzar esa pared que está llegando, pero también tengo que reforzar la pared a la que llegan. O sea, para nuestro acá en el dibujo sería la pared 2, para nosotros sería la viga de frente y la viga de fondo. Y para eso tengo que poner lo que veo acá, que son los estribos de suspensión. ¿Por qué? Porque la carga esta, ¿dónde me va a aparecer? Y me va a aparecer en la parte de abajo de la viga pared de frente o de fondo. Y estos hierros de suspensión son los que me van a levantar la carga y que me la van a pasar hasta arriba. Entonces son muy importantes estos hierros. Bien. Acá hay otros detalles, ¿sí? Porque fíjense que además de esta armadura, cuando la carga que pasa es muy grande, esa armadura sola no alcanza y lo que hay que hacer también es poner estribos inclinados. Y además de los hierros en suspensión, esos hierros en suspensión podemos poner barras a 40-45 grados, pero estas barras, si uno lee la bibliografía, dicen que no son tan efectivas como directamente poner los hierros estos de estribos verticales. Bueno, vamos a ver nosotros cómo llevamos esto a nuestro ejemplo. En principio, acá traté de, disculpen mi desprolijidad, pero bueno, esto está re casero, hecho a mano. Acá vemos la viga, lo que sería la pared 2, que dice acá, que para nosotros sería la viga de fondo de frente, y el tabique divisorio. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es reforzar esta parte de la viga que está llegando y colocar en un determinado ancho de esta viga a la que está llegando estribos. ¿Qué ancho es? 3 veces el ancho de la pared que llega. Esto sale de acá. ¿Ven? Acá, aproximadamente 3 veces el ancho de la pared que está llegando. Entonces, mi pared es de 25, 3 veces sería 75 centímetros. ¿Y cómo voy a calcular el número de estribos? Y el número de estribos lo voy a calcular como la carga, ¿sí?, que necesito, dividido el número de ramas de los estribos, el área del estribo y la tensión de fluencia. Cuando yo trabajo con carga última, trabajo con tensión de fluencia.
cuando voy a hacer esta cuenta, la carga que pongo acá, ¿cuál es? Y es la descarga de esta viga. Esto me da 6 y pico estribos, por lo tanto tengo que poner 7 estribos en 75 centímetros. ¿Qué pasa? Es posible que yo esos estribos ya los tenga, porque esto viene armado. Entonces, si en esos 75 centímetros tengo los estribos, no pongo nada. En este caso, que yo estaba haciendo un armado, evalué que en esta zona tenía 3 estribos. Entonces, lo que tengo que hacer es que tengo que agregar 4 estribos más, ¿sí? Bien, ya tengo esa pared resuelta, o sea, la pared que va a tomar la carga, la pared de frente o la pared de fondo. Ahora voy a calcular qué estribado tengo que poner acá. Bien, en este caso lo que voy a tener que evaluar es si la carga que va a pasar sea menor que 1/2 de una carga admisible. Esta carga BU admisible está dada en la teoría, pero es una teoría anterior que obedece a una bibliografía donde se trabajaba con tensiones y cargas admisibles. Entonces, queda un poco feo, violento, ver estado último y admisible, pero yo le puse así para no confundir más, o sea, porque es tomado de otro lado, ¿sí? Y acá también tuve que acomodar esta fórmula, porque nosotros estamos trabajando con estados últimos, con cargas mayoradas, y las cargas admisibles no están mayoradas. Entonces, yo lo que hice es que tomé el factor más chico de los de mayoración, con el coeficiente más chico de mayoración, para pasar esta carga, que sería una carga admisible, a una carga última admisible. Y la forma que tiene esta expresión, que está dada en una bibliografía que se llama Cuaderno 240, que pertenece a la normativa anterior, es esta forma. Aparece una constante, la altura, el ancho, 0,7, ¿sí?, de la tensión característica del hormigón. Antes, en la normativa, como nosotros ahora trabajamos con 0,85 para todo lo que es flexión, para todo lo que es material, 0,85 de F'C, antes se trabajaba con 0,7 y a ese F'C antes se lo llamaba beta C. Entonces, yo saco esto. Si esta carga que voy a pasar es menor que 1/2 de esta, yo tengo que colocar estribos que los tengo que calcular con una carga igual a 0,8 de la carga que voy a pasar. Pero si la carga que voy a pasar es mayor que 1/2 de la carga esta admisible, ahí voy a tener que trabajar con estribos horizontales, con estribos verticales y con estribos inclinados, esos que vimos recién, y los voy a tener que calcular con 0,5 veces la carga que quiero pasar. Yo acá hice unas cuentas para que ustedes tengan un ejemplo y saqué la carga esta BU admisible con nuestros datos, me dio 2 meganewton. Lo comparé con la carga que iba a pasar yo, ¿sí? Y fíjense que esto es kilonewton y esta carga dividido 2 da aproximadamente 1000 kilonewton. Por lo tanto, yo voy a necesitar colocar estribos verticales y horizontales que voy a tener que calcular con 0,8 dBU. Bien. Entonces voy por eso. ¿Qué hago? En principio saco
¿en qué parte voy a tener que colocar esos estribos? A 0,5 de H me da 1,80 metro. 0,8 de BU es este valor. Entonces, la armadura va a ser esto dividido la tensión. Eso dividido la tensión me da este valor. Este valor, ¿sí? Dividido 1,8, que son los metros, y dividido 2, porque son las dos ramas que voy a colocar, me queda que necesito colocar mallas a ambos lados de 2,14 centímetros cuadrados por metro. ¿En cuánto? En una longitud de 1,80 m por 1,80 m. Que por ahí, como esto es casi, por 20 centímetros, yo directamente capaz que haría todo junto. Y así quedaría el armado para sostener este tabique que está colgado, ¿sí? Con las armaduras en el tabique de frente y de fondo, y con las mallas a ambos lados en el tabique lateral, en el tabique que va a apoyar, perdón. ¿Entienden esto? Sí, sí. Sí, sí. Obviamente ustedes después lo miran con tranquilidad, miran los armados. Acá hay mucho de armado y cualquier duda nosotros vamos a estar para contestar. Todo lo que podamos se los vamos a contestar. Bien, y ahora viene el tema de que este elemento es un elemento, un reservorio de líquido, donde nosotros hemos dicho que no queremos que este elemento se llegue a fisurar. Entonces, para eso nosotros vamos a hacer la prueba y vamos a sacar el ancho de fisura de acuerdo, ¿se acuerdan?, a las fórmulas que ya hemos visto en Hormigón 1, que en este caso están en el libro Nilsson, y que es la fórmula de Gerle and Lutz, donde dice que el espesor máximo de las fisuras va a ser igual a esta fórmula, donde tengo un coeficiente, la tensión del acero trabajando en servicio, DC, que es la distancia desde la parte inferior del elemento hasta el baricentro de la primera armadura, no hasta el baricentro de la armadura del primer hierro que aparezca, A, que es el área que recubre a un hierro de la armadura, y bueno, y este valor también que es una constante. Acá está como sales A, que para nosotros, bueno, y acá en esta fórmula no está, pero que después entonces se la voy a decir, aparece un beta, y este beta es una relación de distancias desde baricentro de baricentro de sección a baricentro de armadura, que para las losas se pone 1,2 y que para las vigas se pone 1,35. Entonces, lo que está hecho acá es sacar el valor de DC. En este caso es el recubrimiento, que el recubrimiento lo hemos puesto de 2 centímetros. Después tengo esto que es un estribo, que acá está tomado como un Fidel 6, y después tengo medio hierro, que se tomó como si esto fuese una barra del 20, y este es el valor de DC, 36 milímetros. Ahora bien, ¿dónde vamos a evaluar la fisuración? Y en las partes complicadas vamos a evaluarla. Entonces, por ahí, una parte complicada sería la parte de abajo, donde tengo
toda la cantidad de armadura, debido a que es un elemento trabajando como viga de gran altura. Y ahí, bueno, hay un caso que tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo en una de las secciones más comprometidas 6 lazos de Fidel 20 y el ancho de 25 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Saco el área. ¿Cuál es el área total de esto? Miren, de acá a acá D, y desde la última barra hacia arriba otro D, DC. Y esa es el área que va a rodear a todos los hierros. Entonces, ¿qué hago? Saco esa área y divido por la cantidad de hierros y tengo el área que tiene que entrar en esta fórmula. Miren ustedes, esa área está sacada acá, donde aparece, bueno, esto de DC, esto sale de la bibliografía, donde tengo 2 barras y dice, bueno, 2 veces DC, pero claro, nosotros al tener tanto, es desde la última una DC y ahí se terminaría el área esta que nosotros queremos encontrar. Entonces, esa área está expresada acá, donde dice que es 25, que sería esto, por toda esta longitud. Y esta longitud va a ser 2 veces DC más 10 veces 2 centímetros. 10 veces 2 centímetros porque es, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de hierro, 1, 2, 3, 4, 5, no, 10 veces no, 6, 11. Bueno, acá un error que encontré recién. ¿No? Esperen. No, porque tengo, no, está bien, porque tengo medio hierro y medio hierro, son 10. Entonces, bueno, saco el área. Esa área, que es la total, la divido por el número de hierros, que son 12, y esta sería el área de hormigón que recubre una barra. Esta, la tensión de servicio del acero, y con eso, y el beta de viga, saco el ancho que tiene las fisuras. El ancho de fisuras da 220 milímetros. Lo divido por 1000 y me da 0,22 milímetros. Lo comparo en la tabla del ASI y para estructuras que tengan que retener agua, el ancho de fisura tiene que ser, para considerarlas que esa va a ser un elemento estanco, de 0,10. Por eso no estaría respetando el ancho de fisura, en este caso particular. Habría que buscarle la vuelta para que respete el ancho de fisura. ¿Sí? Y acá ha terminado el tanque este. Déjame compartir. Ahí está. Acá Axel me pregunta ¿qué solución adoptarías para verificar la fisura? Bueno, el tema es que la fisura acá no se verifica. Por ahí poner armadura más pequeña y más, o sea, más cantidad de hierros y con menos área. Ese podría ser un caso. Y de última, si no, ver, y miren, la mayoría de estos tanques siempre con el tiempo pueden llegar a tener alguna que otra pérdida y bueno, se les va poniendo
materiales para que no se salga el agua. Esa es la verdad. Pero bueno, podría ser poner más cantidad de armadura y más chica la armadura. Claro, pero te hace un brazo elástico más chiquito, porque tenía el baricentro de la armadura que se te sube. Sí, bueno, esa es la otra. Sí, tal cual. Claro, viste, como que mejoró algo, empeoró algo, pero estos elementos, fíjate que la mayoría de la armadura vos no la ponés por resistencia, vos la estás poniendo como cuantía mínima, entonces eso no te va a molestar mucho. ¿Sí? Claro. Por ese lado, por ahí podría ser. El otro día tuve que ir al hospital y hay un tanque de agua así como este, y sí, perdía. Sí. Los años que debe tener también. Sí, es muy común que los tanques con el tiempo pierdan, pero ¿qué tanque? No sé qué está al lado de... lo ves, está adentro del hospital, pero lo ves cuando vas a hacerte estudios, lo ves, están en las ventanas y se ve ahí el tanque. ¿Uno que está en el piso? No sé si en el piso, porque abajo queda un espacio, me parece, no recuerdo bien. Hay una torre al lado, una torre que no sé qué es alta, también debe ser. Claro, bueno, en ese tanque, ese día yo llevé a un grupo de alumnos, digo, pero en realidad era una alumna. Íbamos con el que en ese entonces era el titular de Ingeniería Sanitaria, y ahí se nos perdió la alumna que llevamos. Nosotros nos subimos a la torre, porque la torre es un tanque de agua, y íbamos por la torre esa tiene una escalera caracol, íbamos por la escalera caracol. Cuando miramos para atrás, yo le dije al profesor, mire, no tenemos a la alumna. Empezamos ahí a gritar, y cuando bajamos, ese tanque está muy, muy deteriorado. Y bueno, pensamos lo peor. Y al rato se había ido la alumna y había vuelto. Sin avisar. Claro, de ese tanque... Imagínense qué inconsciente, vos llevando a una criatura y a una chica y que se nos desapareciera. No, estábamos re mal nosotros. Me acuerdo del tanque, sí, está en el patio del hospital, sí. Ese tanque funciona como tanque cisterna. Y sí, ya en esa época, que les digo, hace bastantes años, tenía fisura. Bueno, por hoy yo he terminado con esto. Entonces, no sé qué desean ustedes. Si quieren que les abra el cuestionario, por ahí las dejo un poco que despejen su cabeza, y abro el cuestionario a las 4, o si prefieren hacerlo a las 5. Por mí es lo mismo. Yo prefiero las 4. Sí, por mí también. Sí, yo también.